Ya comienza un nuevo programa en divoxradio.com. Bueno, amigos y amigas, estamos de vuelta. Aquí Alexis Muñoz junto con Catherine Holk y estamos con nuestro invitado de hoy día de hoy, martes 22 de noviembre. Estamos en vivo y en directo con Patricio Valdivia, él es presidente de Atamostec y también es presidente del Instituto Nacional de Hidrógeno. Patricio, muy buenos días y muchas gracias por estar aquí en la radio. Hola, muy buenos días, Alexis, muy buenos días a la radio también, gracias por la invitación y con gusto acá para conversar un poquito de energía en los distintos aspectos. Así es, y Patricio, un poco para partir, no sé si te puedes presentar en particular estas corporaciones que tú presides, si nos puedes contar un poquito qué es lo que hacen, digamos. Bueno, sí, súper buena pregunta. Bueno, aparte de lo que mencionó Alexis, ¿cierto? Yo también soy académico de la Universidad de Santa María, del Departamento de Ingeniería Eléctrica, y lo que pasa es que estos consorcios obedecen un poco al rol público, ¿cierto? Que viene instaurado principalmente por la Corfo, nuestra Agencia de Desarrollo Económico, que ha puesto un poco el acento en estos programas, ¿cierto? Tecnológicos, a destinado a subsidios, platas chilenas, ¿cierto? Que aportamos todos los chilenos en desarrollo tecnológico, ¿cierto? En investigación y desarrollo, y con la particularidad de que se formen consorcios tecnológicos, es decir, no asignar dineros o subsidios, ¿cierto? Directamente a una persona o a una institución, sino que formar corporaciones o grupos de instituciones que un poco aprovechen de la sinergia de los distintos actores, y estos grupos vayan entonces formalizándose a través de corporaciones o entidades independientes, ¿cierto? Con root propio, y ahí aparecen entonces las corporaciones tecnológicas. Entonces Atamostec y la Corporación del Hidrógeno, ¿cierto? Instituto Nacional de Hidrógeno, son dos corporaciones que nacen entonces de programas Corfo que han depositado la confianza, ¿cierto? Y subsidio público para desarrollar distintas temáticas en su área. Pasa con distintos programas, por ejemplo el CNP, que no va a hablar del CNP, también una corporación con foco en prototipaje en minería, ¿cierto? Y otros más, otras corporaciones, ¿cierto? Son entonces estos programas tecnológicos de Corfo que pide un poco como requisito que se conformen estas corporaciones o grupos, ¿cierto? De sinergia entre los distintos actores. Ya, genial, genial, qué bueno, o sea, nos encanta esto de que se vayan armando distintos temas y que esté funcionando. Esto en Chile nos gusta mucho, así que felices de contar contigo, Patricio, y muchas gracias por estar acá. ¿Nos puedes contar un poco más específicamente, por ejemplo, cuando tú dices Atamostec? ¿Qué hace Atamostec precisamente? Porque es algo muy interesante. Bueno, Atamostec es una de las corporaciones, ¿cierto? Que me toca presidir por el momento. Está conformado entonces, como les comenté hace unos minutos, de un grupo de instituciones. En este caso son instituciones de I+D chilenas, ¿cierto? Aquí está la Universidad de Antofagasta, la Universidad de Chile, la Universidad de Concepción, ¿cierto? Y la Universidad de Santa María, aparte de la UAI también, como grupo de expertos, ¿cierto? O masa crítica a través de investigadores académicos, ¿cierto? Que hacen investigación en temas fotovoltaicos, y también cuenta con dos institutos internacionales, que el CEAINES, que está en Francia, ¿cierto? Y el IS Constant, que está en Alemania. Entonces, son consorcios que ya no son a nivel nacional, sino que son a nivel internacional, con la colaboración de estos actores internacionales que están muy presentes y muy metidos en la industria fotovoltaica, en este caso en particular. Entonces, lo que hace este programa tecnológico, lo que busca, entre otras cosas más, ¿cierto?, generar tecnologías chilenas para la radiación solar chilena. Nosotros convengamos en que Chile es el país que tiene la mayor radiación normal, directa del Sol. Es ese rayo solar que viene, que se demora 8 minutos desde que sale el Sol hasta que llega a la superficie terrestre. Ese rayo directo se conoce como radiación directa normal, y Chile es el país con mayor nivel de radiación directa. Y esa es la radiación que se utiliza para la generación fotovoltaica en particular. Por lo tanto, estamos en un sector privilegiado, y lo que se ha pensado, un poco la visión de Corfo, que a mí me gusta mucho, es un poco salir esto de la política como extractivista o solamente producción, ¿cierto? Y también generar valor agregado, es decir, pasar de una economía de la extracción a una economía del conocimiento. Entonces, estos programas tienen como esa misión, generar masa crítica, capital humano avanzado, ¿cierto?, para abordar temáticas que no pueden ser abordadas en otros países. O sea, la radiación más alta está acá,
y acá tenemos que generar entonces masa crítica, nuevos ingenieros, nuevos científicos, ¿cierto?, que sepan trabajar de manera adecuada con esa radiación para, por ejemplo, sacarle mayor provecho a paneles fotovoltaicos que sean especialmente diseñados para países de alta radiación como Chile. Entonces, la misión de eso es llegar a desarrollar en un futuro, ¿cierto?, una tecnología nacional que se llama TAMO en honor, ¿cierto?, al desierto en desierto de Atacama, ¿cierto?, y que esta tecnología sea propia de estos lugares en el mundo. Entonces, es una visión bastante bonita, ¿cierto?, y bastante desafiante después de todo. Llegar a desarrollar tecnología realmente no nos caracteriza mucho, ¿cierto?, pero están los incentivos y por lo menos está la visión de la Corfo y otras agencias más de que se genere tecnología propia acá en Chile. Oye, me parece genial. Y aparte que no sabía lo que comentaste, que un país con alta radiación podría ser un panel distinto. Entonces, claro, nosotros estamos usando el estándar del mercado, digamos, todos salen a comprar el que más les conviene, más barato, que les da más confianza, pero poder tener algo especial acá que quizás sea mucho más, o sea, puede que sea un poco más caro, pero te genere mucho más, lo encuentro espectacular. Hoy en día la eficiencia de los paneles que conocemos, ¿cierto?, que son los monofásicos en base de silicio, está en torno al 14-18% de eficiencia. Eso significa que estamos ocupando una porción de la radiación solar en producción de electricidad. Lo que busca este programa también es ocupar los otros espectros del sol y ya yéndonos más en la parte más tecnológica, pero no ser muy aburrido, digamos. El sol tiene un espectro solar amplio y lo que estamos utilizando con el silicio es un rango nomás, una fracción que es la que absorbe el silicio. Ahí no me voy a meter en mecánica cuántica ni en todas esas cosas, digamos, pero absorbe una fracción del sol porque el material del silicio absorbe solamente eso. Y lo que se busca a través de este programa es, por ejemplo, en vez de tener una pura capa de silicio que absorba una fracción del sol, poner como obleas, dos obleas en tu panel fotovoltaico, y cada oblea va absorbiendo, por los principios de la mecánica cuántica, ¿cierto?, va absorbiendo distintas longitudes de onda y distintas cantidades de energía del sol. Por lo tanto, yo al armar una oblea fotovoltaica, puedo ir poniendo distintos materiales que vaya absorbiendo mayor espectro solar. Y con eso le doy cabida a que absorba el visible, que hoy en día se absorbe, pero también absorba infrarrojo, incluso UV, que en otros países del mundo la verdad que no le importa mucho el UV, pero nosotros sí, porque Chile tiene alta radiación de UV. Entonces esa radiación, que es muy intensa en energía, también puede ser aprovechada para generación de electricidad. Y eso es el propósito también entonces de este programa. Oye, qué interesante, Patricio. Oye, y siguiendo ahí, principalmente el proyecto tiene que ver con buscar otros materiales complementarios al silicio o manteniendo el silicio en esta bolea que tú mencionas. Mira, súper buena pregunta, Alex, yo te lo agradezco, al igual que otras preguntas. Yo vengo llegando de la última conferencia mundial fotovoltaica, que fue en Milano, Italia, y esa tecnología que les comenté de obleas, ¿cierto?, se conoce como tándem, ¿cierto?, una arriba de otra, tándem layer, y está instaurado hace mucho tiempo en la industria fotovoltaica. Es decir, se puso el concepto de que efectivamente eso es lo que tiene que garantizar una mayor eficiencia en la producción fotovoltaica. El problema es un tema más de industria masiva. ¿Para qué vamos a hacer esta industria masiva y quiénes van a ser nuestros consumidores? Hoy en día Chile es un buen consumidor, que es reconocido a nivel mundial, pero la gran masa de productores de energía fotovoltaica no están en estos países de alta radiación, están en Europa, ¿cierto?, en Estados Unidos, Asia, donde no tienen esa necesidad de tener mayores capas de fotovoltaica. Por lo tanto, esa producción masiva tiene un costo mayor, sin duda, y no muchas veces va a ser retribuida por una mayor producción de energía. Entonces, está la discusión, hay dos líneas. Una línea que es la más producción masiva, ahí está China, ¿cierto? De hecho, China abre la Conferencia Mundial de Fotovoltaica y dice, vamos a seguir trabajando con silicio por el resto de la vida, pero le vamos a agregar un tándem, ¿cierto? Otro layer más que va a abrir un espectro un poquito más del rango visible, para ampliar un poquito más, hablar un poquito más, ¿cierto?, el espectro, pero tampoco mucho más, porque los chinos ven, y con mucho sentido, ¿cierto?, ven un mercado que es muy masivo, pero que va en países de radiación no tan elevada como la chilena. Y hay otra línea en el ambiente industrial y científico que ve el tándem con muchos layers, como la que les comenté ahora, que incluye incluso la UE, para nosotros,
para Chile, por ejemplo, y ese es otra corriente de la industria fotovoltaica, pero que requiere mayor producción, mayores costos, ¿cierto? Y que a un periodo de mayor cantidad de años se podría recuperar esa inversión. Por lo tanto, hay una visión cortoplacista, que es seguir con la producción masiva, ¿cierto? Y la otra que es un poquito más hacia el futuro y preparada para estos países que tienen mayor radiación. Esas son como las dos corrientes que están ahí, el gallito, digamos, dónde vuelca la industria fotovoltaica. Entonces está súper interesante la discusión, Alexis. No está muy claro. Yo pensaba hace poco tiempo que el silicio y el rango acotado, ¿cierto?, de su producción estaba medio en decadencia, porque el silicio está en decadencia a nivel mundial. Ese material que existe de manera natural, ¿cierto?, es un semiconductor que está bien escaso, digamos, por el auge de los semiconductores, ¿cierto? La explotación masiva de los semiconductores y que no se recupera. Nosotros hoy en día estamos viendo todo esto, el concepto de la economía circular, porque uno cuando tiene, ustedes mismos, nosotros cuando tenemos un celular de 2 años, principalmente lo bota o lo dona a alguna fundación, ¿cierto? Algo hará. Pero lo concreto es que ese silicio, esos semiconductores, no vuelve a la industria de nuevo. Los paneles fotovoltaicos no vuelven después a ser reconvertidos en paneles fotovoltaicos hasta ahora. Entonces hay toda una corriente también de reutilización, de economía circular, de hacernos cargo también de estos pasivos y hacer una industria más sustentable. Así que está bien difuso, digamos, el panorama, pero creo que es positivo. Sí o sí va a ser positivo para la industria fotovoltaica en todo sentido. Sí, sí, un tema que siempre me tengo en la mente es justo lo que tú dices, pues, o sea, la vida útil de los parques solares y qué se va a hacer, porque al final es una gran cantidad. Entonces, muy interesante ese tema. Y te quería preguntar, Patricio, en el sentido de que tú hablas de utilizar todo el espectro, ¿eso aumenta la generación de energía? Claro, si tenemos un panel fotovoltaico de silicio de rango visible, ¿cierto?, que va a absorber un 14-18% de la energía del sol, y le ponemos al lado, en el mismo sol, pongamos acá en el desierto de Atacama, ¿cierto?, o en Chile, le ponemos un panel al lado que tiene distintas capas o obleas, ¿cierto?, con distintos materiales que puede absorber distinta energía fotónica del sol y mayor espectro. Eso aumenta sustancialmente la energía, la eficiencia, por ejemplo, un 34-40% a nivel de laboratorio. Hay un ranking, ¿cierto?, que se va publicando por la NREL todos los años y dice cuál es la eficiencia que se va ganando en los paneles fotovoltaicos a nivel de laboratorio. Ya estamos alcanzando el 50% de eficiencia, ¿cierto?, con esta tecnología que es multi-layers o heterojunction, que se conoce. Claro, y teniendo el mismo sol, en la misma infraestructura puedes tener fácilmente el doble de producción de electricidad. Y eso es súper atractivo, digamos. Teniendo la misma infraestructura, el mismo transformador, los mismos conductores, ¿cierto? Si los dimensionamos por un margen, ¿cierto?, con una cierta holgura, al principio justamente lo que le da cabida es que se puede ir aumentando su capacidad de producción en el tiempo. Por lo tanto, hay una ganancia y la evaluación económica te da números positivos. O sea, si tienes un módulo de mayor eficiencia, te va a dar un mayor outcome y te va a dar un mayor TI y un mayor PAN, digamos, sin duda. Mira, justo eso apuntaba con mi pregunta, era a que me dieras el número de cuánto aumentaba la eficiencia. Creo que es un tema súper fundamental hoy en día en que la planificación territorial es una de las cosas complejas para desarrollar todo lo mega que necesitamos para la transición energética. Entonces, poder utilizar mejor el territorio, generar más en un espacio más pequeño, me parece genial, me parece súper importante. Hoy en día tenemos una penetración de la energía solar fotovoltaica aproximadamente del 20%, no es menor, son 6.300 megawatts de energía de potencia instalada. Es bastante elevado, pensando que nuestro target como país, actualmente hay otra ley que está en curso, ¿cierto? Pero actualmente el target 2025, es decir, el 20% de la energía producida en un año debe ser energía renovable al año 2025. Eso ya se cumplió hace el año pasado o un poquito más, por lo tanto ya estamos mirando otro target, es decir, estamos mirando un mayor nivel de penetración de energía renovable. ¿Por qué? Porque la energía solar fotovoltaica sola ya hoy día representa un 20% de capacidad instalada, ¿ya? Entonces, de toda la potencia del parque generador, ya un 20% corresponde a energía a plantas fotovoltaicas. El problema es que, claro, de eso, si hacemos un recambio tecnológico, por ejemplo, a paneles fotovoltaicos de mayor eficiencia, pongámosle un 36% de eficiencia con esta tecnología multifuntura,
podemos llegar a ese número a 40%. Es así de impactante, digamos, el número. Pero por otro lado tenemos un problema de mercado. El mercado eléctrico lamentablemente no va de la mano de la generación de la transmisión. Hoy en día tenemos vertimiento energético, hay diferencia de los precios de los costos marginales, ¿cierto? Por lo tanto, nos podemos encontrar a diversas horas del día, sobre todo en las horas de sol, que tenemos un costo marginal de cero en las barras del norte, por ejemplo, en Crucero, en la zona de Antofagasta, y en Puerto Montt tenemos un costo marginal de 200 megawatt dólares el kilowatt hora, el megawatt hora. Por lo tanto, hay una diferencia muy sustancial entre los distintos precios. Entonces, tienen que ir acompañado, poco respondiendo a tu pregunta, que es muy interesante, tienen que ir acompañado esa mayor optimización, una mayor producción de electricidad a través de energía renovable, la solar en particular, tiene que ir acompañado de una política energética y de un sistema de transmisión que sea capaz de transmitir, porque hoy en día esa desagregación de precios hace que estén quebrando empresas. De hecho, no sé si han visto en la prensa, hay dos empresas que han renunciado a sus compromisos económicos, ¿cierto? Sí. De las licitaciones que se produjeron en el año 2016. Por lo tanto, hay un problema de mercado más o menos serio y no se está acompañando el desarrollo tecnológico, lo que estamos hablando de capital humano avanzado para esta mayor espectro solar, todas esas cosas lamentablemente quedan entrampadas cuando encontramos un sistema de transmisión un poco debilitado o no al mismo ritmo de crecimiento que el sistema de generación. Y ese es el problema por el cual hoy en día están quebrando empresas, no podemos tener los mismos precios de la energía en todo Chile que los que tenemos en algunas zonas del norte, ¿cierto? Eso se debe a la planificación, bueno, eso se conoce como expansión de la transmisión eléctrica y es sumamente compleja y bueno, Chile ha tratado, está mejorando sin duda, pero tenemos un retraso con respecto al desarrollo más o menos importante que permite que se produzcan estos fenómenos que les comenté. Entonces, Sí. súper bueno ocupar mayor eficiencia, mayor tecnología, mayor capital humano, todo lo que les comenté, pero tiene que ir acompañado también de un desarrollo local importante. Sí, me dio risa cuando lo comentaste porque es justo el tema que estuvimos hablando antes de que tú llegaras. Porque es Perfecto. justo estuvimos hablando de eso, así que coincidimos en el diagnóstico. Así es. Sí. Patricio, respecto, quería tomarme de la investigación que están haciendo en el tema fotovoltaico, así de ahí podemos pasar al otro tema, digamos, que también es re importante, me imagino que son complementarios. ¿Hay algún otro proyecto que tenga que ver no solo con eficiencia, que tú nos mencionabas? ¿Hay alguna otra cosa que busca también, por ejemplo, poder innovar en estas cosas, en estas dificultades que tiene la energía fotovoltaica de no poder evacuar la energía? ¿Ya? Y obviamente la pregunta del almacenamiento. ¿Están haciendo proyectos también, investigación respecto al almacenamiento? ¿Hay algo Súper buena relacionado a pregunta, Alexis. Y también se conecta un poco con el tema que viene, ¿cierto? Que hidrógeno, la misión de la industria fotovoltaica es un poco bajar los costos de producción. Y este programa Tamostec, dentro de sus KPI, es producir energía solar fotovoltaica para Chile a un costo nivelado bajo los $25, ¿cierto? Por lo tanto, es un KPI, un objetivo que tiene este programa también en Tamostec de ayudar a contribuir, ¿cierto? A reducir el costo de producción de energía fotovoltaica. ¿Cómo hacemos eso? Y ahí se abren todas las líneas de innovación, de investigación. Hay varios elementos. Por ejemplo, los tracking, que son estos seguidores solares. Convengamos que el sol no se mueve, ¿cierto? Pero para todo efecto, nosotros vemos que el sistema de seguimiento se mueve para seguir el desplazamiento de la Tierra con respecto al sol, ¿cierto? Me cuesta explicar eso porque obviamente el sol no se mueve, pero el tracking es el que se mueve, ¿cierto? Y estos paneles se van moviendo, entonces a lo largo del día se van moviendo para tener perpendicularmente mayor radiación solar. Entonces está ahí así, ¿cierto? Luego se va moviendo y se va moviendo en todo el día para tener una mayor, un outcome o mayor producción de energía a través de la energía solar, ¿ya? Pero eso revierte muchos costos de mantenimiento, porque estos sistemas son mecánicos, ¿cierto? Hidromecánicos, por lo tanto tienen bastantes fallas, sobre todo si estamos en el pleno desierto, con 50 grados de temperatura, ¿cierto? Más los mantenimientos, la verdad que son sistemas sumamente caros. Hoy en día existe, desde el punto de vista de la innovación también y el desarrollo, paneles que son bifaciales, ¿ya? Por lo tanto, yo puedo tener una capa y la otra capa, y hay muchos parques, incluso en Atamostec tenemos una planta de testeo y de investigación que está en la TCA, que esto es de la Universidad de Antofagasta, ¿cierto? Y de la corporación Atamostec. Entonces tenemos paneles fotovoltaicos que están dispuestos de manera vertical.
y con esto nos ahorramos el movimiento en el día. Entonces tengo una producción que cuando el sol está por este lado, ¿cierto? Produzco electricidad, y cuando el sol está por este otro lado, convengamos que no se mueve el sol, insisto, yo produzco energía por este otro lado, ¿cierto? Y cuando está al medio se produce una guatita, que es súper característica de los paneles bifaciales. Es una innovación que no son dos paneles, no son dos paneles pegados como algunos piensan, sino que la celda es construida para que sea bifacial. Y es una innovación súper importante, ¿eh? No se le ha dado mucho el énfasis, he visto yo, en los medios de comunicación ni en otros medios de difusión, y es una innovación súper importante porque me ahorro el costo sustancial de los seguidores o los tracking de las plantas fotovoltaicas, que revierte un porcentaje bastante importante de las OEM, de las operaciones de mantenimiento de las plantas fotovoltaicas, porque fallan bastante. Y de hecho, uno cuando va a las plantas, muchas veces ve que no están alineados todos, ¿cierto? Algunos se mueven más lentos que otros, porque el sol, digamos, y las condiciones extremas hacen que estos sistemas vayan fallando en concreto. Entonces ahí tenemos una innovación muy importante que está ya permeando la industria fotovoltaica, y varias plantas ya están siendo diseñadas con esta innovación. Pero además hay otras innovaciones, del punto de vista, por ejemplo, de los materiales que se van utilizando. El módulo de vidrio, ¿cierto? De silicio solo, la verdad que puede servir en Europa y en Asia, pero en Chile estamos haciendo un estudio de degradación, por ejemplo, fotovoltaica, que reduce mucho la vida útil de los módulos fotovoltaicos. Hoy en día no se sabe, porque los paneles fotovoltaicos, las primeras plantas en Chile fueron construidas el año 2014 en adelante, y generalmente a los 10 años tú puedes evaluar objetivamente, estadísticamente, con muestra real, ¿cierto? Si tus paneles están durando 10 años o tienes que esperar a los 20 años para ver si duran los 20 años, como comprometen los productores, la fabricación china. Principalmente dicen, no, esta cuestión dura 20 años. Nuestra estimación, yo tengo un FONDEF, nos adjudicamos un FONDEF como Universidad de Santa María, que es otro proyecto ANIT, digamos, para estudiar la degradación real en Chile, producto de la degradación UV. Nuestra estimación es que va a estar en torno a los 8 o 10 años. Por lo tanto, es muy distinto a lo que se está prometiendo de lo que pasa en Chile. Entonces, te conlleva que, oye, ojo, que aquí hay distintos lugares, zonas geográficas que ocurren cosas muy distintas al estándar, ¿ya? De hecho, hay un indicador que se llama Standard Testing Condition, que lo manejan todos los fotovoltaicos, ¿cierto? De todo el mundo, y son una radiación de 1000 watts por metro cuadrado. En Chile, en el desierto de Atacama, son 1300, 1500 watts por metro cuadrado en las horas más extremas. Entonces ya estamos fuera de estándar, o sea, ya no hay nada que resista análisis. O sea, es una industria totalmente distinta a las condiciones, no quiero decir anormales, ¿eh? Son distintas las condiciones a otros países. Consecuentemente necesitamos tecnología distinta. Es así de simple. Si le seguimos poniendo paneles fotovoltaicos chinos, que le tengo mucho respeto a la industria fotovoltaica china, porque hizo que tengamos la industria fotovoltaica en Chile la que tenemos, gracias a la baja de los precios que implicó la industria china. Pero lamentablemente ese panel no dura 20 años. Y nuestro proyecto FONDEF, que comenzó enero de este año, ya tenemos muestras, tenemos data, y termina el próximo año y nosotros estamos sacando data real de terreno, ¿cierto? Y hacer unos algoritmos para determinar cuánto va a ser la degradación real. Nuestra aproximación es que va a estar muy cercana en torno al 10% de la degradación. Por lo tanto, la vida útil se va a reducir bastante y es lo que esperamos. Si las condiciones extremas de Chile hacen que estas cosas en definitiva cambien. Es cosa que tú dejes tu periódico en el diario o un papel en el patio, ¿cierto? A las pocas horas ya está amarillo, ¿sabes? Porque se quema. O sea, la radiación UV es muy fuerte, y eso hace que todo se deteriore. Los paneles fotovoltaicos, los conductores, hay conductores que también hoy en día se queman. Estas amarras de plástico que son para los conductores se queman, y estos se sueltan habitualmente en las plantas fotovoltaicas. Entonces, las innovaciones también van por ese lado, por ocupar materiales que sean más UV resistentes, y eso aplica para componentes, cables, ¿cierto? Y también módulos fotovoltaicos con recubrimiento que hagan un poquito extender la vida útil de los módulos. Entonces, con esas dos innovaciones, hay otras más, pero esas dos innovaciones, Alexis, te puedo decir que eso va a mover mucho la aguja, digamos, de la industria fotovoltaica del próximo año. Oye, espectacular, espectacular todo lo que estás comentando. Por ejemplo, cuando hablas de los trackers y las fallas, 100%. O sea, es algo que dentro de mi trabajo lo veo a diario. Y el tema de los bifaciales, siento, porque yo igual trabajo con varios desarrolladores, que no se ha evaluado, no se mete tanto dentro de la evaluación lo que tú dices de la operación y mantenimiento. Así es. O sea, no se mete dentro de la evaluación. Entonces, es súper importante lo que tú estás comentando. Y antes de pasar al hidrógeno, me queda una pregunta.
Yo A vivo en ver, Osorno. ya. Entonces, si miramos Chile, ¿hasta qué parte más o menos hablamos de alta radiación, media y después ya como que más baja? Porque hoy en día tenemos plantas solares en Aysén, que igual funcionan. Entonces, más o menos, como es tan largo, ¿cuáles serían las zonas? Mira, es súper buena tu pregunta. Eh, y hay varias formas de responderla también. Lo que más a la mano encuentro y que puede servir es usar el explorador solar del Ministerio de Energía. A mí me gusta mucho, yo lo ocupo en mis clases de ingeniería eléctrica, yo ocupo el explorador solar, yo soy un usuario de los instrumentos públicos, un férreo usuario, y ese instrumento es muy bueno y te muestra un mapa solar y tú puedes hacer una prefactibilidad, un cálculo rápido de una planta fotovoltaica en distintas localidades de Chile. Por lo tanto, tú puedes modelar Osorno, la zona de Osorno, ¿cierto? Con la radiación que está registrada de Osorno, o cercano, ¿cierto? Y tú puedes evaluar un parque fotovoltaico no sé, de unos 300 kilowatts o una planta mayor, ¿cierto? Y te va a decir cuántos módulos va a tener que instalar. Entonces, Ya, la pregunta, obviamente, si ese ejercicio lo hacemos en Antofagasta, pero no en la zona costera, sino que en la zona más hacia el valle, ¿cierto? Por la zona de Calama, por ahí, evidentemente ese número cambia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la radiación es mayor, ¿cierto? ujú, Tiene también elementos que son de la atmósfera, ¿cierto? Hace que la radiación directa que les comento yo, este rayo solar directo, llegue más fácil y más pulcro, ¿cierto? Más limpio hacia el panel fotovoltaico. En el sur tenemos también estas capas de atmósfera, tenemos también esta nubosidad que empaña un poquito algunos momentos del día, y todo eso hace que la radiación sea, que la producción sea menor. Pero ¿cómo se soluciona? Por ejemplo, con mayor cantidad de módulos. Si tú te metes al explorador, es bien simpático, yo lo hago con mis estudiantes, es en vez de, comparamos Calama, por ejemplo, o el norte, cualquier parte del norte, con otras partes del sur de Chile, y la única diferencia es que te va a tener que poner un poquito más de módulos para la misma potencia, ¿ya? ya, Pero la radiación, ojo, que la radiación en Puerto Montt es similar a los parques que están en Europa, ¿cierto? Alemania, esa zona, y está lleno de Alemania. No sé si, bueno, a mí me ha tocado viajar a al sur de Alemania por temas fotovoltaicos también, y Francia, la zona sur de Francia, ¿cierto? Está lleno de parques fotovoltaicos. Y esa radiación es la misma que vemos en Puerto Montt, ¿cierto? Incluso llegando más al sur, Puerto Natales, es la misma radiación. Entonces, se soluciona con mayor cantidad de módulos la falencia un poco de radiación. Pero, obviamente, la gracia que tenemos en el norte que un poquito menos inversión para la misma potencia. Eso es lo único, pero sí puedes tener plantas fotovoltaicas en todo Chile sin problema. Ojalá alejado de la zona costera, porque hay muchas veces, por ejemplo, Valparaíso, tenemos, está nublado, generalmente la vaguada costera llega hasta el mediodía, entonces esas cosas te castigan tu producción anual, te la castigan. Y eso se compensa entonces con mayor cantidad de módulos fotovoltaicos. Es así de simple. Y consecuentemente, obviamente, eso conlleva una evaluación económica, que el retorno, ¿cierto? Va a ser que si uno quiere evaluar a 10 años, te va a costar un poquito más, quizás 24 años recuperar esa inversión versus 18, no sé, o menos en el norte. Por ahí va ya, pero existe, sin duda ahí se puede instalar. ya, perfecto. Gracias. Sí. De nada. Patricio, un poco para pasar a los otros temas que teníamos, ¿cómo se complementa la industria fotovoltaica chilena con el hidrógeno y en particular con el litio? ¿Es complementario? Bueno, sabemos que es complementario, pero cuéntanos un poquito Sí, qué es lo que están haciendo. súper complementario y de hecho súper bueno el orden que vimos, fotovoltaico, hidrógeno, porque el hidrógeno hoy en día, la producción de hidrógeno verde que entendemos en Chile, ¿cierto? Que es la producción de hidrógeno a través de la electrólisis, ¿cierto? Eso se hace sustentable cuando son energía, y se llama verde cuando la producción de energía viene de energías renovables, eólico, solar, ¿cierto? Entonces, cuando la energía eléctrica viene de esa fuente, la electrólisis que se hace para separar la molécula del agua en hidrógeno y oxígeno, a eso se le conoce como hidrógeno verde. Pero la molécula sigue siendo la misma, la molécula de hidrógeno que se produce por reformación acá en Concón, ¿cierto? De los combustibles fósiles, ¿cierto? En este caso, versus el hidrógeno que se produce por electrólisis, la molécula sigue siendo H2, es la misma molécula, ¿cierto? No hay ninguna diferencia. Cómo se produce es la que nosotros la catalogamos como verde o negra, es bien tajante, ¿cierto? Ya, para producir entonces hidrógeno verde, se requiere entonces una energía verde de producción. En este caso, renovable, puede ser geotermia, solar, eólica, ¿cierto? Y lo que se busca es que porque en la electrólisis, tú para separar la molécula necesitas energía,
necesita una fuerza, ¿cierto? Un trabajo que rompa esa molécula de acuerdo a las ecuaciones de Gibbs, ¿cierto? Para unirla, también eso libera energía. Tú cuando juntas hidrógeno y oxígeno, eso libera energía y eso se conoce como pila de combustible, que podemos tener otra sesión de radio si bien para explicarle todo lo que es la pila de combustible, electromovilidad y todo lo demás. Y eso libera energía. Como todos los procesos, digamos, redox, ¿cierto? En la electroquímica, unos liberan y otros absorben energía. En este caso, para de separar la molécula, eso requiere energía, ¿cierto? Y trabajo. Entonces se le inyecta energía eléctrica en este caso, y eso viene, si viene una fuente renovable, se llama energía hidrógeno verde, ¿ya? Ahora, dentro de la energía renovable tenemos varias, como ustedes saben, geotermia, eólico, solar. ¿Y por qué es tan importante para Chile? Porque solar, somos productores de energía solar de acuerdo a todo lo que hablamos recién, ¿cierto? Muy fuerte. Por lo tanto, podemos llegar a sustentar una industria de producción de hidrógeno que hoy día no existe, ¿cierto? Basado en la energía solar. Ahora, para llegar a eso hay que calcular otro costo, que es el costo nivelado del hidrógeno, ¿ya? Y para la producción de eso se hace bajo, empieza a reducirse en la medida que yo empiezo a reducir el precio de la energía, por ejemplo. Ese costo nivelado de la energía, que hoy en día, ¿cierto? Que Atamos Tech busca que esto se reduzca bajo los $25 el megawatt hora. Mientras más se reduzca ese precio, más me va a impactar a la producción de hidrógeno, al costo nivelado de la producción de hidrógeno, ¿cierto? Hoy en día las estimaciones para la industria fotovoltaica es que más o menos podríamos llegar a producir un hidrógeno en torno a los $3, ¿cierto? 3,5 dólares el kilogramo de hidrógeno, ¿cierto? Con esos precios de energía. Entonces, en la medida que vayamos bajando la producción de energía, vamos a ir también bajando la producción de hidrógeno consecuentemente, porque uno de los valores que más pesa en la producción de hidrógeno es la energía. Entonces ahí tenemos un problema es decir, hay un problema de las horas del día que tenemos sol, evidentemente no son las 24 horas, ¿cierto? Son menos, son la mitad por ahí, si queremos hacerlo así, sumado a la eficiencia, ¿cierto? Por lo tanto, no tenemos un factor de planta que nosotros conocemos, que es en torno al 20-25% en la industria fotovoltaica. Y eso se debe a que las horas del sol son limitadas en el día, y eso, en la medida que aumente, va a también significar un mayor beneficio para la producción de hidrógeno. Por eso que ha salido estos proyectos de Magallanes, no sé si han escuchado Magallanes, las plantas que salen con Enel, por ejemplo, allá. Claro, la industria eólica en la zona de Magallanes revierte un factor de planta en torno al 50%, incluso hay estimaciones del 70%, mucho mayor, porque es más frecuente este viento, ¿cierto? A lo largo del día. Es solamente una componente de tiempo, que está limitado en el caso del norte por el sol, ¿ya? Entonces, significaría que al hacer la evaluación económica, voy a requerir mayor factor de planta o bien mayor tiempo de utilización de la energía para producir mayor hidrógeno. Entonces, si eso se da, el precio empieza a bajar, ¿ya? Por eso que hoy en día vemos proyectos en el norte, en el sur, la zona de Magallanes, donde hay muy buenos potencial eólico, y en la zona norte, en la zona de Antofagasta, por la componente solar, pero que debido al factor de planta, ¿cierto? O las horas de sol, vamos a tener un precio no sustancialmente menor que en el norte, incluso levemente mayor que lo que se produce, lo que se esperaría para el sur. Entonces, hoy día estamos trabajando en eso, pero sin duda el potencial, de hecho hay varias empresas que están anunciando, ¿cierto?, instalaciones masivas de producción de hidrógeno en el norte. Claro, en la medida que tengamos una industria más activa y producción más activa, ¿cierto?, y exportación más activa en Chile, va a generar un mercado que va a absorber un poco esas diferencias en la producción, ¿ya? Hoy en día, el hidrógeno que se produce en Chile, que se produce en la zona con concepto, que viene por reformación de los combustibles fósiles, aproximadamente está en torno a los $2 el kilogramo puesto en tu casa. $1 puesto allá en fábrica, en tu casa son $2 más o menos. Y eso, para llegar a esos valores, tenemos que tener en el caso de la industria fotovoltaica, llegar a un precio de energía bajo los $20 el megawatt hora. Por lo tanto, es muy ambicioso llegar a esos valores, y obviamente todo lo que es la cadena de valor, el almacenamiento, el transporte, le va sumando también precio. Pero pasa con toda industria, eso pasa con toda industria inicial. La industria la industria fotovoltaica, cuando partió en Chile, las estimaciones del 2012, ¿cierto? 13 también eran feroces, eran grandes. Yo, antes de irme a hacer mi doctorado a Estados Unidos, trabajé en Endesa, ¿cierto? Evaluamos proyectos solares, y en ese momento estaban a $4.000 el kilowatt hora, hoy en día están a $800 el kilowatt hora. Entonces, obviamente un tema de mercado, que en la medida que el mercado sea activo, obviamente va a pagar estos precios, va la mano de obra que va bajando, entonces es un tema de tiempo. Hoy en día hay muchas estimaciones
de las que les comenté, de que podría favorecer o no el factor de planta, estas cosas que les dije, pero al fin y al cabo no hemos iniciado nada todavía como mercado, no hay nada. Entonces, en la medida que se inicia el mercado y se active, ¿cierto? A nivel industrial de manera seria, obviamente va a ser otro el panorama y van a ser otros los drivers, van a ser otros indicadores. Por ejemplo, me tocó la gracia de estar manejando un auto con hidrógeno verde en Vancouver y allí los autos con hidrógeno existen, digamos, los autos se mueven, se cargan, hay hidrolinera, ahí no hay electrolinera, se llama hidrolinera, que tú le inyectas hidrógeno y andas con tu vehículo sin problema, pero eso no lo tenemos acá. Entonces, en la medida que empecemos a activar el mercado, la industria, obviamente los indicadores van a bajar y quizás los subsidios. Hasta hoy día el Ministerio de Energía no ha dicho nada de subsidios, ¿cierto? Porque la experiencia de la energía renovable fue muy, muy potente. Creció sin la ayuda de ningún subsidio, ¿cierto? Ujú. Lo único que pusimos como política pública fueron targets a través de las leyes de energía renovable, ¿cierto? 10% primero, después 20% y ahora va a ser mayor, ¿cierto? Entonces vamos poniendo obligatoriedad en la producción de energía renovable. Algo así podría también motivar o activar la industria del hidrógeno. Pero sin duda la experiencia internacional, ¿no? En Chile también es que para activar el mercado hay que poner ciertos incentivos, como lo hizo Estados Unidos cuando incentivó los combustibles, los combustibles en base a etanol, ¿cierto? O los biocombustibles. Hay ciertos estados, por ejemplo, Massachusetts, que le puso un target de un 10% de la producción de todo el biocombustible debe venir de estos de biocombustibles de fuentes renovables. Entonces, tú en la medida que le vas poniendo incentivos, va activando el mercado. Si el mercado no se activa solo, digamos, es como un, ¿cierto? Reacciona al mercado. Y eso lo sabemos por lo que estamos viendo hoy día, la inflación, ¿cierto? El mercado reacciona ante eventos, ante estímulos. Si no lo estímulo, no, tiende a no hacer nada. Lo mismo pasa con el hidrógeno, lo mismo pasó con la fotovoltaica, lo mismo pasó con la energía renovable. Recuerdo que la energía renovable para el año 2004, no sé dónde estaban ustedes, yo estaba trabajando en Endesa, nos pusieron la ley corta 1 y 2, producto del corte del gas argentino, que remeció la industria chilena, ¿cierto? Nos tocó vivirlo y nos remeció la industria, y ese corte de gas hizo darnos cuenta de muchas falencias que había entre eso, la producción de fuentes renovables. Y ahí nace el concepto de energía renovable como muy, muy preliminar, ¿cierto? Sale con un target bien tímido, un 5%, y eso bastó para activar lo que tenemos hoy en día, de una penetración del 20% de energía renovable. Entonces, hay que activar el mercado, y yo siempre lo digo en todas mis charlas de hidrógeno, en todas mis intervenciones, es que hoy en día, por mucho que hagamos estimaciones del costo nivelado, del factor de planta solar versus eólico, bla, 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 hay que hacer incentivos, hay que activar el mercado con paquetes normativos, excepto regulatorios, que activen esto realmente y que haya una oferta versus demanda. En la medida que eso ocurra, obviamente los números van a ir cambiando inexpugnablemente. Entonces, hoy en día hay muchas estimaciones que muchas veces ahuyentan. La verdad, yo no he escuchado a nadie que diga así, vamos a tener un precio de hidrógeno verde competitivo. Competitivo significa menor de lo que tenemos hoy en día, ¿cierto? Hoy en día tenemos una producción de en torno a un dólar el kilogramo, $2 puesto en fábrica, y eso, para ser más competitivo que eso, necesitamos precios muy bajos de la electricidad, o bien un mercado muy activo. Y eso es lo que tenemos que trabajar, creo yo, en el país. Yo además participo en H2 Chile, fue director también de H2 Chile el año pasado, y claro, estamos metidos en ver la política pública, en ayudar, ¿cierto? Al Estado, en tomar decisiones, miramos la NFP, o sea, las normas, ¿cierto? De hidrógeno de Estados Unidos, la NFPA2, ¿cierto? Estamos mirando lo que pasa afuera. Obviamente no podemos partir de la noche a la mañana con una industria explosiva. Partiendo de cero, no, imposible. Imposible. Mm. Así que yo creo que es más motivante que frustrante, digamos, lo que va a hacer con hidrógeno. Sin duda, sin duda. Patricio, tengo dos preguntas. La primera es, estamos hablando siempre de hidrógeno para como combustible, pero no para generar electricidad, ¿cierto? Ese sería como el foco. Entonces tenemos que activar la demanda. ¿Cuál sería en tu estimación de quién podría ser el consumidor final o como para gatillar y ampliar esa demanda? Si es, puede ser interno, exportación. Y lo otro, cuando hablas de las plantas de hidrógeno en el norte, el tema del agua. Ahí te quiero consultar el tema del agua, porque como estamos en una crisis hídrica tan importante, creo que como acá la materia prima es el agua, es un problema importante.
sin duda, sin duda. Mira, muy buenas preguntas, te lo agradezco. El mercado es muy amplio, del hidrógeno. Por un lado, hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, en la industria de los fertilizantes. Hoy en día, que se está viendo deprimida, ¿cierto?, los fertilizantes en Chile por la guerra que existe en Ucrania. Ucrania es uno de los productores mundiales de fertilizantes, y es por eso que también hay todas las verduras tan más caras en Chile. Obviamente siempre toda la culpa es de la guerra, ¿cierto? Pero sí, en este caso sí, los fertilizantes le mueven el piso a los precios. Pero fíjate que uno de los componentes importantes de los fertilizantes es el amoníaco, que es la mezcla de hidrógeno con nitrógeno. El nitrógeno está libre en la atmósfera, un 70% del aire es nitrógeno, y gratis, está ahí. Y el otro es hidrógeno. Entonces la mezcla de hidrógeno más nitrógeno, eso hace amoníaco. Y es lo que hicieron los alemanes, ¿cierto? Estos señores Haber y Bosch hicieron una maquinita para hacer fertilizantes, ¿cierto? Para hacer salitre, en vez de salitre chileno, hacer salitre sintético, ¿cierto? Que eso es, nitrógeno más hidrógeno. Y nos quitaron la industria del salitre, bueno, todo lo que ustedes saben, ¿cierto?, de qué pasó en Chile. Pero ahora se da un poquito de vuelta, la vida tiene muchas vueltas, se da un poquito de vuelta la rueda, porque ahora nosotros tenemos hidrógeno. Nosotros tenemos también nitrógeno, ¿cierto? Por lo tanto podemos producir amoníaco acá y mandárselo a Alemania. Alemania se ha declarado deficitario de hidrógeno y Chile se ha declarado excedentario de hidrógeno. Por lo tanto, ahora la industria se devuelve para acá. El salitre vuelve para acá, digamos, para Chile después de tanto tiempo, pero no como salitre, ya pasó de moda. Ahora es como amoníaco, es decir, nitrógeno más hidrógeno. Por lo tanto, el mercado es muy amplio desde el punto de vista del hidrógeno en procesos productivos de la industria minera. Ahí podemos hablar otra sesión de radio de todos de la producción del cobre y otros elementos metales más que requieren mucho hidrógeno, amoníaco, fertilizante, y sabes que hay un usuario muy importante. Bueno, el amoníaco también se ocupa en la industria de los explosivos, ¿cierto? Anaex está muy interesado en producir hidrógeno, y de hecho la planta de amoníaco en Chile, la primera va a ser de Anaex con Engie, para justamente producir explosivos para minería, ¿cierto? También para armas, ¿cierto? Pero en Chile tenemos más uso en tronaduras, ¿cierto?, caminos en minería. Y hay otra componente del mercado muy potente que tiene que ver con la electromovilidad. Lo que les comentaba, estos autos eléctricos, pilas de combustibles que funcionan con hidrógeno, es un mercado súper importante, y va a ser súper importante también el impacto que podemos darle acá en Chile a través de incentivos, todo esto que hablamos regulatorio, el vuelco que hay hoy en día, tanto ustedes como yo estamos pagando una inmensidad por benzina, ¿cierto? Siendo que tenemos la tecnología acá, tenemos el hidrógeno, obviamente falta activar el mercado y todo lo que hablamos recién, pero podemos tener una industria electromotriz, ¿cierto?, eléctrica, 100%, y con pila de combustible, con hidrógeno. Entonces, eso todavía no llega, pero va a llegar, acuérdense de mí, y de ahí la demanda va a crecer, y ahí obviamente vamos a tener otros precios, otros estímulos, va a ser una escena totalmente distinta. Y la última pregunta me dijiste con respecto a las plantas, el uso de agua. Sí, agua sin duda es el principal insumo. Como toda industria productiva, tú tienes que tener los insumos para producirlo. El agua se requiere. Yo tengo, por ejemplo, para producir 1 metro cúbico de hidrógeno requiere aproximadamente 1 litro de agua. Ahí depende de la eficiencia del electrolizador, ¿cierto? Yo tengo unos que bien eficientes, que en torno a los 0,8 litros, ¿cierto?, para producir 1 metro cúbico de hidrógeno. Por lo tanto, se requiere, sí. Si lo queremos llevar a producción masiva, ¿cierto?, a billones de metros cúbicos al día, claro, voy a requerir también mayor cantidad de agua. Es por eso que también hace sentido hablar de industria, por eso también es sustentable en Magallanes, ¿cierto?, en la zona del sur, porque obviamente tengo recursos, pero en el norte también vamos a tener unas plantas más o menos importantes que va a tener que requerir agua, y hay una línea de investigación muy importante que tiene que ver con agua para electrolizadores con agua de mar, es decir, desalar, tratar el agua y luego producir. Y esa línea, hablemos otro capítulo más, porque eso es investigación básica, investigación pura. Pero tenemos 4 programas más de... Sí, están pasando muchas cosas en Chile. Sí, yo noté ahí por lo menos 4 programas más, Patricio. Oye, súper interesante. Agradecer el programa a nuestros auditores. Nos fuimos de una, ¿ya? O sea, efectivamente sin cortes ni comerciales, así que nos pilló la hora, ¿ya? Agradecer, Patricio, agradecer a los invitados, Katy, muchas gracias por la participación, y nos vemos, si Dios quiere, el próximo martes, Katy. Sí, exactamente. Muchas gracias, Patricio, te pasaste, gracias, Alexis, y vamos a seguir en contacto. Así es. Gracias a ustedes, gracias, que estén muy bien.
Divoxradio.com. Codiseñando el futuro.